Hola, buenas noches. Hoy estamos a martes, bueno, ya estamos a miércoles, hoy hemos empezado nuevamente más tarde. Estamos a día 17 de marzo. Y vamos a empezar hablando hoy un poco de lo que nos viene encima. Se está hablando mucho de lo que ha pasado, pero a veces hay que reflexionar sobre lo que viene encima. Y lo que viene encima es que parece que vamos a llegar a esa situación que los que estamos en redes muchas veces vemos de sí o no. Es decir, se va a apoderar ese tipo de violencia verbal, ese tipo de que estás a un lado o estás a otro, y se va a hacer muy difícil analizar todo sin que te estigmaticen de una manera. Ya saben, nosotros seremos un día los de Vox, otro día seremos los del PP, otro día seremos los socialistas, algún día incluso seremos de Podemos, algún día seremos de Ciudadanos, aunque nadie los cite, y vaya usted a saber qué. Pero eso es la realidad de este país. Se enfrentan muchos temas de golpe y la gente simplifica intentando colocar estrellitas y colocando valores a cada persona que opinemos. Y algunos vamos a seguir haciéndolo con la misma tranquilidad. Sabemos lo que viene, sabemos afrontarlo y no vamos a dudar en continuar haciendo las cosas como creemos que se deben hacer. Hoy nos vamos a centrar en los titulares. Primero hablaremos de todo este follón, digamos, elecciones, no elecciones, Moncloa, cambios, campaña de Madrid, ya tenemos las primeras encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a intentar sintetizarlo todo en un gran apartado, por llamar de alguna manera. Luego nos iremos un poco a esa parte del nordeste de España, iremos a hablar sobre la Barcelona de Colau, sobre Cataluña y la mesa de los diputados y acabaremos con el tema de AstraZeneca y esas noticias que de última hora de que se están investigando ya alguna muerte en relación con la vacuna. Vamos a ser prácticos en este tema. Hay que intentar mantener la tranquilidad. Sabemos que es complicado, pero no se gana nada con los nervios. Empezamos por el primer apartado y vamos a decir la clave que vemos algunos. Ahora mismo la decisión está de los cambios en el gobierno y empezamos directamente con explicaciones rápidas. Están pendientes de si serán antes o después de las elecciones en Madrid. Como saben, esta tarde se ha comunicado, no oficialmente todavía, que parece ser que Podemos acepta la tercera vicepresidencia para Yolanda Díaz. Seamos sinceros, esto es como, estas negociaciones son las que a algunos nos gustan mucho. Es aquellas negociaciones, es decir, lo coges o te vas con una patada por detrás y te vas fuera. Hubiera aceptado la tercera, hubiera aceptado la cuarta, hubiera aceptado la quinta vicepresidencia. Pónganse en los personajes, a veces hay que hacer eso. Imagínense Yolanda Díaz, que viene de un fracaso rotundo en Galicia, que lo hemos comentado, de allí viene de una docena de diputados a cero, que le digan que va a pasar de ministra a vicepresidenta. Le da igual, cualquier cosa le parece bien, más cuando tenemos a medios como El País haciéndole una campaña de Bellestar, prácticamente de Popstar, haciéndole incluso esas frases de podría ser la próxima presidenta de España, pues tiembla España si Yolanda Díaz por ir, como sale en El País, bien vestida, supuestamente. Por eso, uno de izquierdas bien vestido ya tiene más posibilidades de ser presidente que uno de izquierdas mal vestido, lo cual sorprende. Estaría claro que en ese aspecto Pablo Iglesias no tendría ninguna posibilidad de ser presidente de nada, porque vamos, lo que es el vestuario no es lo que más cuidado lleva. Y eso nos lleva un poco a comentar los reveses que están sucediendo en el caso de Iglesias. Primer revés que ha tenido esta mañana y que volvemos a matizar, la negativa de Más Madrid a ir de la mano. Lógico y evidente. Recordemos, en la Asamblea de Madrid, Más Madrid tiene 20 diputados y Podemos tiene 7. Prácticamente un tercio de los que tiene Más Madrid. Es un poco ridículo, digamos, vamos a decirlo así de claro, que alguien pretenda ir conjuntamente y encima liderar el proyecto siendo menos. No sé, debe tener muy grande el ego Pablo Iglesias y debe pensar que todavía le hacen caso. Recordemos, los que empezaron su proyecto ya no queda más que él. Más que él. Es decir, es una persona que no parece saber trabajar en equipo, es una persona, como ha dicho su ex amiga de Andalucía, Rodríguez, es una persona inmadura, es una persona incapaz de permanecer un periodo largo en el mismo lugar, es una persona que necesita el cambio constantemente,
porque o bien se aburre o bien se da cuenta que no le hacen el caso que se cree es necesario. Los egos grandes con personalidades pequeñas tienen ese gran problema, hay que decirlo así de claro. Y esa decisión de Iglesias, que hoy se ha reunido, recordemos, con Pedro Sánchez, y escucharán que están todos felices y tal, pues no es lo que nosotros sabemos o lo que nosotros nos explican. Nos explican que lo que se considera la traición de Iglesias a Sánchez, pues hombre, por un lado ha sentado bien, porque querían eliminar al personaje y se lo ha puesto fácil. Segundo tema, querían jubilar a Iglesias, pues lo pone fácil, solo que los votantes lo decidan, Iglesias quedará fulminado y desaparecerá de la política. Mantendrá la calle y la intentará incendiar, no lo neguemos, pero como hemos comentado esta mañana, ya hay mecanismos para conocer si Iglesias sería o no inductor de ese incendiamiento, vamos a decir incendio, para decirlo correctamente, de la calle. Está claro que Iglesias cree tener fuerza, algunos creemos que no está en su mejor momento. Y empezamos a ver encuestas, la primera la van a ver mañana, donde los resultados son contundentes, digámoslo así, son simplemente encuestas, pero hay que decirlo con claridad. Recordemos, hay 132 diputados en Madrid, en la Asamblea de Madrid, con lo cual la mayoría absoluta, recuerden, es 66, pues las encuestas dan que Ayuso, fíjense que decimos Ayuso, no decimos el PP, sería sobre 55-56 diputados. No estaría la mayoría absoluta, pero la suma con Vox que se mantendría. Ayuso, perdón, pasaría de 30 a 55, estamos hablando de casi doblar. Vox se mantendría prácticamente en su posición de 12 y se quedaría en 12 o 13. Hay que explicar esto de forma muy importante. Aquellos que todavía dicen, no, Vox no tiene techo, no, Vox no tiene techo. Señores, aquí hacemos análisis, lo hemos dicho muchas veces. Quien quiera ver una retransmisión de un partido de fútbol, quien quiera pensar que esto es un programa de fans, no sé, seguramente hay otros canales en YouTube, en la tele, etcétera, etcétera. Obviamente los de izquierda los tienen más en la sexta, los de derecha los tienen más en otros canales con numeritos, pero aquí lo que hacemos es análisis. Y Vox, claro, y efectivamente que tiene un techo, pero tiene un techo obviamente cuando tiene delante un rival que se mueve hacia su franja de votantes sin esconderse de la franja principal, que es el caso de Ayuso. Obviamente, si tiene delante a Casado, no tiene techo. Pero es tan obvio y evidente que a veces da un poco, como decimos alguna vez aquí, de pereza explicar estas cosas. Obviamente, quien quiera seguir pensando que Vox no tiene techo, adelante. Aquí no pasa nada, aquí cada uno puede expresar su opinión en libertad, pero obviamente intentando mantener las formas. Y los datos de esta primera encuesta que vemos confirman que Vox, en el momento que en el PP hay un líder que abre su franja, vamos a decirlo así claro, tiene techo. Y el techo, pues lo ven, tiene actualmente 12, según esta encuesta se movería entre 12 y 13 diputados. Recordemos, el partido de Ayuso de 30 a 55-56. Entre los dos, obviamente, formarían gobierno. Estamos hablando de aproximadamente 67, 68. Prácticamente llegan, aunque en esta encuesta hay un dato que nos parece, es una encuesta posterior, por cierto, es un panel, digamos, posterior a la decisión de Iglesias. Hay un dato que nos puede sorprender. Todavía da a Ciudadanos entre 5 o 6 diputados. Algunos creemos que van a ser 0, pero que en caso de ser 0 se moverían igualmente hacia Ayuso o hacia Vox. Vamos a hacerlo en claridad, con lo cual se reforzaría esa mayoría. Pero en todo caso da 5 o 6 diputados a Ciudadanos que bajarían de 26. Vamos. Algo parecido a lo de Cataluña. Seguirá, por cierto, Inés Arrimadas sin dimitir. Aún con resultados como estos, o creemos algunos que serán todavía peores. Dirá que están en la política correcta, dirá... A ver, entre nosotros, y vamos a resumirlo también porque nos da pereza lo de Arrimadas. Llevamos tanto tiempo diciéndolo que nos da una auténtica pereza repetir a diario lo mismo que vimos repitiendo y que cada día se va confirmando. Nos quedamos con la frase de Toni Cantó. Hay gente que llega a la política para atornillarse como si fuera una puerta a la pared. Arrimadas, en Mundo Val, parece ser que Begoña Villacís, etcétera, etcétera, etcétera.
gente perdedora, gente que no ha hecho nada en la vida. Fíjense que aquí no incluimos a Aguado, porque Aguado directamente no es que se atornilla a la puerta, directamente es que no está ni en la puerta. Porque es un personaje que ya veremos si hasta si es candidato, es decir, que ni los suyos, los pocos que quedan, lo desean a su vera. Imagínense qué nivel debe tener. En fin, seguimos con la encuesta para no alargarnos en ese tema que da un poco cada vez más de pereza, llamado Ciudadanos. Tendríamos el PSOE con Gabilondo con unas mismas cifras, 37 tiene actualmente, 37-38, lo de siempre, el voto fiel que no se mueve. Tendríamos a Más Madrid que bajaría de 20 a 13-14, se podría suponer el efecto Iglesias, y Podemos, que se mantendría curiosamente o subiría ligeramente. Tiene 7 y se movería entre 6 y 9 aproximadamente según esta encuesta. Es decir, el efecto Iglesias, al final, la realidad es lo que es, que es un efecto menor. Es un efecto que más favorece a Ayuso que favorece a los partidos de izquierda. Y es algo que hemos repetido, que se da más valor a Iglesias del que realmente tiene. Fíjense el detalle. Iglesias, vicepresidente del gobierno, con poco más de 30 diputados. Tiene el valor que tiene. Otra es que algunos le encumbren, él se lo haya creído, síntoma, por cierto, de inmadurez, y crea que sus movimientos generan ilusión. La realidad es la que es. Es la primera encuesta, vamos a ver más encuestas, creemos que podrá subir más Podemos, pero da la sensación de que en ningún momento podrá igualar o superar a Más Madrid, lo cual sería un rotundo fracaso. Y en todo caso, la suma de lo que él denomina ese frente de izquierdas, Podemos, Más Madrid y PSOE, pues parece que no va a sumar lo suficiente para sacar a la candidata del PP, Ayuso, de su lugar. Sí que es importante comentar en este tema que la campaña va a ser la más sucia que vayan a ver en muchos años. La campaña más ruin. Se va a polarizar tanto que se va a asociar, y vamos a hablar como hacemos a veces, de este martes, se va a asociar a unos con el comunismo, a otros con la ultraderecha. Cuando realmente uno visita Madrid, uno conoce España y dice, bueno, es que comunistas son los que son, es que ultraderechas son los que son. 4 en un lado, 4 en el otro. Es aquello famoso que a alguna gente no le acaba de convencer, a nosotros nos sirve fantásticamente para el análisis, del 0 al 10. En este país 0 y 1 hay muy pocos. Y 9 y 10 hay muy pocos, que pueden ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7%. Eso es muy poco. Piénsenlo fríamente, y es un comentario tonto y estúpido, pero lo van a entender a la primera. Si el IVA es el 21%, imagínense que sería el 6%. Para hacer el comentario, pues nada, comparado con el 21%. Es decir, estamos hablando de un porcentaje menor, pero que va a polarizar la campaña de una forma manifiesta. Y esto en unos tiempos pasados seguramente funcionaría, lo hemos dicho en más de una ocasión. La gestión de la política actual en España está más centrada en tácticas y mecanismos del siglo pasado que del siglo presente. La gente, por suerte, se documenta. La gente, es cierto que se deja llevar en muchos casos, por eso que se denomina las fake news o los rumores o lo que sea, pero la realidad es la que es. Y vamos a ver un patrón de voto bastante más centrado entre, poniendo como lo más extremo el 2 y el 8, ahí se va a mover prácticamente, creemos, más del 90% de los votos que habrá. Y hay que pescar en esos campos. Quien quiera llevar la pesca al extremo, como va a hacer Pablo Iglesias, creemos que se va a equivocar. Quien quiera llevar la pesca a otro extremo, también se va a equivocar. Verán que la inteligencia llevará o tenderá a mover el voto hacia el centro y no hacia el extremo. Las campañas, la prensa enfatizará el extremo y desaparecerá del centro. Se querrá compensar uno con otro. Es curioso, por ejemplo, en tema de debates, por citar algo muy claro, algunos medios ya están buscando el enfrentamiento entre Ayuso, actualmente presidenta, pero número 2 en las anteriores votaciones, vamos a decirlo así de claro, y Pablo Iglesias, que no solo no se presentó, sino cuyo partido, recordemos,
No fue ni el primero, no fue ni el segundo, no fue ni el tercero, no fue ni el cuarto, no fue ni el quinto, fue el sexto partido. ¿Dónde se ha visto que se haga un cara a cara entre el candidato 1 actualmente, porque es presidenta, y el candidato de la formación sexta? Hombre, pues el 2, el 3, el 4, el 5 deberían enfadarse y deberían no aceptarlo, porque todo lo contrario es polarizar las votaciones, ya no solo en extremos ideológicos, que es obvio, sino sobre todo en extremos de partidos que no tienen la misma representación. Y lo hemos comentado más de una ocasión, en ese tipo de debates, ninguno de los dos contendientes rasca un voto de su opositor. Son tan alejados, están tan alejados, que es imposible que alguien con idea inicial de votar a Pablo Iglesias acabe votando a Ayuso, o alguien con idea inicial de votar a Ayuso acabe votando a Pablo Iglesias. Y ese recorrido lo vamos a ver en más de una televisión, y alguno de los partidos lo va a aceptar porque al final todo suma. Y suma a veces que la gente polarice en tu voto más que en otros votos. Y dentro de estas cosas que estamos viendo, como Madrid escenario, digamos, de esta campaña que va a ser seguramente de las más violentas en el sentido político, estamos hablando ahora, en este escenario estamos leyendo cosas que a veces nos sorprenden. Ejemplo, hoy ha estado circulando y nos ha preguntado más de una persona, ¡ay, no hay que votar por correo, no sé qué! Vamos a decir las cosas con claridad. ¿Pero en qué país se piensan que están? ¿Qué es más fácil que en una mesa electoral se hayan juntado 3 amigos y cambien el acta cuando no haya apoderados que se falsifique el voto por correo? Seamos serios. Seamos un poco serios que estamos en democracia. No empecemos a ver fantasmas. ¿Alguien se piensa realmente? Primero, lo que afecta al voto al correo, vamos a decirlo así de claro. Segundo, que mucha gente parece desconocer cómo funciona el voto por correo. El voto por correo llega a las urnas y se deposita en las urnas en el último momento cerrado. ¿Alguien se imagina que alguien se dedica a mover miles y miles de sobre, abrirlos, volverlos a cerrar y modificarlos? De verdad. Hay cosas contra las que hay que luchar. Cuando estamos en democracia hay que intentar tener un patrón al menos, no sabemos cómo decirlo con efectividad, no diré de confianza, pero sí un patrón de que no estamos en 1977 ni en 1978. Y si alguien se piensa que estamos en esa época, y ya no hablo de Iglesias, que hay que pensar que estamos en 1950, si alguien se piensa eso, solamente tiene un concepto equivocado de la democracia. El análisis político a veces es simple y llanamente intentar aplicar las cosas lógicas y normales en situaciones incluso excepcionales. Y claro que vamos a asistir a una campaña dura, y claro que vamos a asistir a una campaña sucia, y claro que vamos a asistir a una campaña llena de mentiras. Solo hay que pasarse estos días por Twitter para ver que han dejado sueltos ya a la mayoría de trolls. No sabemos si los van a agotar de aquí unos días o van a pedir nuevas jornadas. Pero no se dejen llevar por esta virulencia y empiecen a pensar cosas que en principio no son. ¿Que el amigo del presidente es el presidente de Correos? Bueno, el amigo del anterior era de otro partido. Seamos responsables. Estamos delante de unas elecciones interesantes. Estamos delante de unas elecciones que obviamente quien quiera ir a votar en presencia y no quiera hacerlo por correo tiene toda la legitimidad. El voto de correo perfectamente debería estar dedicado a aquellos que obviamente no pueden ir a votar. El resto, oiga, que hagan un esfuerzo y vayan a votar si tienen miedo. Es que no tiene más misterio este tema. Y ya sé que habrá gente que dirá, no, porque no sé qué, no sé cuánto, y el otro pim pim y pam pam y todas estas historias. Pero nos centramos en la democracia, nos centramos en votar, nos centramos en avanzar o nos centramos solo en criticar y en tirar para atrás las instituciones democráticas. Esa es la clave de este país. Y algunos creemos que hay partidos, en eso la mayoría, que su fin es reforzar la democracia. Decimos la mayoría porque deberíamos quitar aquí a Podemos, seguramente, y algunos lo decimos sin ninguna manía.
porque tienen un comportamiento poco democrático en muchas ocasiones. Pero el resto, la mayoría, su función es reforzar la democracia. Pues hagámoslo. No nos metamos en peleas, porque hemos visto hoy por Twitter que si el correo sí, que el otro insinuando, y el otro insinuando, y el otro no sé qué, y entonces te insulto, y el otro le insulta, y el otro no sé qué. De verdad, intentemos ser un poco reflexivos. ¿Que alguien se quiere meter en esas batallas? Que se meta, obviamente. Pero como dicen en el canal, o aportas o te apartas. Y está claro que aportar o apartarse no es lo mismo si uno tiene claramente conceptualizado qué es la democracia y otros quizá no lo tengan tan claro. Obviamente cada uno tiene su opinión, eso no lo vamos a discutir, pero hay que decir con claridad que la campaña será dura, la campaña será sucia, la campaña haremos de todo, las televisiones se van a prostituir al máximo de lo que pueden imaginarse, pero los mecanismos democráticos no se tocan. Y no se tocan ni se van a tocar. Lo dijimos en Cataluña, lo volvemos a decir aquí. Que alguien quiera hacerse sus ilusiones comparando con otros países que sinceramente desconocemos cómo funcionan sus mecanismos, allá ellos. Pero aquí al menos esa realidad es bastante tangible y bastante real. Recordemos pues, hay que estar atentos a ver qué decide la Moncloa, si aguanta con este cambio mínimo en el gobierno o decide dar un paso adelante y decide quitar del estrellato, digamos, a Pablo Iglesias, quitándole a su partido todas las atribuciones. Recordemos que aunque algunos no lo crean o no lo sepan, sobre todo aquellos que no son de Madrid, en Madrid hay dos partidos que convergen, digamos, de la inicial Podemos, uno Más Madrid y otro Podemos. Y Más Madrid, el de Íñigo Errejón, para entendernos, tiene el triple de diputados en la Asamblea que Podemos. Y es un dato que a veces desde fuera no se acaba de saber y se piensa que Más Madrid es más minúsculo. Pues no. Recuerden, y no solo eso, sino en votos, está por encima de 400.000 votos, mientras que Podemos está por debajo de 200.000 votos. O sea, es prácticamente una diferencia en número de diputados y de votos de casi 3 veces. Las encuestas dan que la aportación de Iglesias hace que suba ligeramente Podemos, que al menos parece que abandone la desaparición a donde estaba destinado, y Más Madrid baje. Hemos dicho más de una ocasión, diverger el voto, hacer más opciones de voto, acaba siendo una pérdida. Y parece que en este caso así va a ser. Más cuando son programas, seamos sinceros, parecidos, y todo parece más una relación personal de odio que una historia política real. No vemos mucha diferencia entre un programa y otro programa, entre un líder y otro líder. Dos personas, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, con una trayectoria profesional cero, escasa o miserable, que se han dedicado a pasear por pasillos. En el caso de Errejón, recordemos, incluso se le suprimió la beca a la que cobraba y no iba, o sea que ya es el sumum de la tontería, pero como hemos dicho más de una ocasión, a veces da pereza intelectual explicar ciertas historias porque son tan casi escatológicas como las de aquel amigo catalán Antonio Baños, que da, de verdad, da mucho apuro. Y ya que hablamos, nos vamos a Cataluña, en este caso a Barcelona, recordemos, porque tiene un poco de enjudia, por llamar de alguna manera, tiene un poco de link con todo esto. Hablamos de esa investigación de la Fiscalía contra Ada Colau. Otro de los elementos, como Pablo Iglesias, que vino hablando de regeneración. Y fíjense, lo que han hecho ha sido llenarse los bolsillos y, según parece en el caso de Ada Colau, toquetear un poquito las cosas para ayudar a algunos amigos desde el dinero público. Hoy hemos recuperado una entrevista a Ada Colau de antes de ser, según ella, política, algunos creemos que sigue siendo igual de miserable como lo es ahora, antes de ser política, donde decía que en caso de ser investigada o imputada, obviamente dimitiría. No esperen hoy y mañana la dimisión de Colau, no, que son 3,5 millones, que no pasa nada, amigos, que no pasa nada, que yo soy Colau y he hundido la economía de esta ciudad, he hundido todo, y pensaba, porque en su ignorancia, el problema de esta gente es que muchos son ignorantes, y solamente Colau pensaba que la responsabilidad de una alcaldesa la cubría siempre el ayuntamiento. Pues no, señora Colau, esta investigación la está investigando usted como persona física, y eso significa que si es condenada,
y ha habido una dejación de sus funciones o que esos 3,5 millones han desaparecido de una manera poco digna, los va a tener que pagar de su bolsillo. Usted, el Pisarello, ese que ahora está en Madrid, y un par más de personajillos del ayuntamiento. Y claro, el problema no es tanto ese, el problema es que, aparte de que podría llegar el caso de que quedara inhabilitada, que algunos creemos que la política debe inhabilitar por inteligencia y nos extraña que siga estando donde está, porque si fuera por eso debería estar fuera de la política, obviamente, pues debería buscarse un trabajo. Quizá volver a aquello de la abeja maya, no sabemos, a esas teleseries de Antena 3, ahora hacen muchas turcas, quizá podría irse a Turquía, a lo mejor la cogen de actriz en algún dramón, o no sé, o hacer de esos personajes que ya ha pasado por todo, porque da la sensación a veces de que Ada Colau, que siempre ha estado, como decía alguien, el cura en las bodas, el muerto en los cementerios, el cura en las bodas, la pareja en las bodas, el muerto en los cementerios, y no sé, todas estas cosas que se dicen, pues quizá a veces parece que quiera ser también el Bárcenas, ahora en la justicia, por citar un personaje, que podemos citar algunos más, los de Andalucía del PSOE, que como sabemos tampoco no sabemos ni los nombres. Pues esa es la sensación de Ada Colau, que quiere estar en todos los entierros, quiere estar en todas las bodas, y al final quizá, ¿dónde estarás delante de un juez? Y dando explicaciones de por qué ha movido el dinero, en qué destino lo ha hecho, y explicando seguramente en 3 sollozos que pensaba que ella era la diosa de Barcelona y que podía mover el dinero a su antojo. No. Alcaldesa, un alcalde, un representante público debe mover el dinero con cierto pudor, porque es gestionar dinero de todos, no es el dinero de su hucha, de su cerdito de la habitación. No, señora alcaldesa, es el dinero de todos los barceloneses. Y hay que moverlo con un poco de atino, no vale eso de coloco a mi marido ahora de asesor y al marido de la otra regidora, concejala de asesor y al otro lo coloco aquí y a estos amigotes los invito a una copa. Por cierto, que ya le hemos dicho que cuando no esté allí ya verá que esos amigotes no le queda ninguno. Pero bueno, la realidad es que el dinero público se gestiona, señora Colau, señorita Colau. Y no vale manifestar desconocimiento, que entre nosotros seguramente lo tenía, porque lo peor de esta historia, y aquí incluimos nuevamente a Podemos en conjunto y a sus líderes, es que algunos llegamos a pensar, miren que simple y llanamente a veces no tienen mala fe, simple y llanamente son ignorantes y se creen que están haciendo bien las cosas. Y ahí tenemos los ejemplos múltiples. ¿Recuerdan cuando estaban remando para llegar a la política y regenerarla? Que decían, no, en política, si te llama un juez ya has de dimitir. Y en política, no sé qué. Claro, ahora resulta, o hay que hacer primarias, como decía Pablo Iglesias, que no las hace. Y ahora resulta que está en su puesto y dice, no, ahora decido no hacer primarias. A ver, ¿qué van a votar estos imbéciles? Si yo ya sé lo que quiero, yo quiero estar en Madrid. Porque me interesa competir con Errejón, a ver quién la tiene más larga. Pues claro, yo era amigo suyo, ligaba más que él y ahora, hombre, va a conseguir más escaños que yo. Y al final, ese ego miserable diferencia un buen político de un mal político. Un político que se cree el personaje o un político que realmente sabe dónde está y para qué está. Pequeño matiz que esta gente de Podemos en general, sobre todo los que quedan ahora, alguno que se ha descarriado en su momento, a lo mejor sí que tenía unos buenos pensamientos, hay que decirlo así de claro, y no aguantó la soberbia ni el ego de estos líderes, pues tendrán que explicar su forma de vida en muchos casos a los jueces, y ya veremos si a los jueces les enternece que Colau diga, no, yo es que pensaba que el dinero era mío y yo lo hice y me da 2 lágrimas, señor juez, no quería hacerlo, no me ponga 3,5 millones. Perdón, iba a hacer una palabrota, no la digo. Y en esto de entrar de lloriqueos, nos vamos hoy dentro de Cataluña, a un tema que a algunos nos deja sorprendidos. Hoy se ha reunido por primera vez la mesa del Parlamento catalán y ¿saben qué ha hecho? Ha dejado fuera a los representantes del PSOE, del PSC,
Y estos se han puesto a llorar porque no puede ser, no sé qué. Y uno dice, pero señores del PSOE, si la mesa la han pactado ustedes haciendo un cordón sanitario a Vox que tenía más votos de otros partidos que han metido con su voto en la mesa. ¿Pero qué son? ¿Ignorantes? ¿Tontos? ¿O qué? O sea, ustedes apoyan a partidos manifiestamente antidemocráticos para que estén en la mesa del Parlamento, hacen un cordón sanitario contra partidos democráticos que podríamos manifestar la duda en los conceptos, pero que tienen más votos en una democracia que otros partidos que han dejado entrar, y ahora lloran. Anda, como diría aquel político, vayan a hacerse puñetas, porque es que no tiene una explicación lógica. Es que a veces hay algunos políticos que creemos sinceramente cuando haces análisis que te da primero pereza, le hemos dicho antes, pereza intelectual analizar. Los políticos del PSOE, por supuesto. En Cataluña, recordemos, el alcalde de Sabadell, porque no lo van a leer en muchos sitios, que estuvo desde, creo recordar de memoria, 99-98, Sabadell. La segunda, tercera ciudad de Cataluña. No estamos hablando de un pueblo ahí perdido. Pues desde el 98-99 hasta el 2012. Según parece, sentencia de hoy, por corrupción acabará en la cárcel. No lo debía saber nadie en el Partido Socialista. Claro, debían hacer como estos pactos para la mesa del Parlamento, que debían decir, no, lo hacemos así, pero no pasa nada, campeones, que luego yo te ayudo, tú me ayudas. Familias, familias, familias. La Cataluña real es esto. Y obviamente, ¿por qué dejan fuera al PSOE? Porque ya están hablando de que quieren modificar la ley para que la presidenta del Parlamento, recuerden, la imputada Laura Borràs, de Junts per Cat, no acabe saliendo cuando sea imputada o incluso condenada. Es la releche. O sea, ¿saben aquello de personajes, en el caso de Cataluña, familias, no solo que parece que tienen derecho de pernada sobre los cargos públicos, sino que parece que también quieren tener pernada ahora sobre los derechos del resto? Podrán robar, podrán trocear contratos, veremos cuando salga la sentencia, podrán hacer todas estas cosas, pero a ellos no les toquen, por Dios, que son catalanes de pro, son catalanes de sangre maciza, son catalanes de sangre roja y amarilla, porque al final uno acaba pensando eso. La realidad no debe de hacernos no ver las estupideces de alguno y las maniobras de otro. Y llegamos al punto este que nos toca hablar de la vacuna AstraZeneca. Ha salido esta noche en Málaga, según parece, se está investigando una muerte, una lamentable muerte, por sucedido al cabo de unos días de la vacunación. En este tema hay que ser muy delicado porque estamos hablando de una repercusión, vamos a decirlo así, mínima, pero el pánico que se ha generado es máximo. Y algunos entendemos aquí, y aquí sí que lo vamos a decir con franqueza, entendemos la posición de ciertos políticos, que son los que acaban decidiendo, de ciertos países. Nadie quiere responsabilizarse porque se entiende, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que aunque sea mínimo, solo que hubiera un 0,00001% que alguien muriera, o que haya muerto, perdón, pues es un problema. Dice hoy AstraZeneca que otras vacunas han generado el igual número de muertos y que incluso vacunas anteriores generan el igual número de muertos. Es cierto que la gente, para que no lo sepa, y no queremos ser irónicos en este tema, la gente se muere. Y cada día se muere gente. Y cada día, importante, que aparece a veces que nos olvidamos, se muere gente sin coronavirus. La tasa de mortalidad en este país existe. Y puede morirse de 3.000 causas. Obviamente hay que investigar y hay que saber si es origen o no origen la vacuna. Y uno entiende, como decimos, el pánico, y uno solamente que no está para tomar decisiones políticas, porque no lo ha estado nunca, entiende de que se bloquee hasta que se investigue el tema de una manera efectiva. Sí que es cierto, y no lo vamos a negar, que el resto de vacunas también parece ser que provocan ese porcentaje menor, estamos hablando de muy menor, o sea, de menos del 0,05% de reacciones negativas. Y ahí quizá hay que llevar el tema a la didáctica. A veces hay que explicar las cosas, a veces hay que intentar
hacer ver las cosas, pero en situaciones de pánico como estas, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en las peores situaciones que uno se enfrenta, lo que hay que ser es drástico y tomar medidas. El pánico no se para generando más pánico, el pánico se para cortando la situación en seco. Y en ese sentido, creemos algunos que la decisión del gobierno, para que vean que a veces también decimos cosas a favor, es correcta. Es un momento complicado, pero no es un momento para alargar el pánico ni para hacer... Hoy hemos visto datos de alguna provincia de España donde el fin de semana fueron citados, por ejemplo, hemos leído una población concreta, no diremos el nombre, fueron citadas 300 personas para vacunarse. Según la noticia hemos leído, fueron el 73%. Nosotros lo leemos de otra manera. No se presentaron el 27% de las personas citadas. No les digo nada si la vacuna fuera mañana esas 300 personas citadas y les dijeran que va a ser la de AstraZeneca. Y cuando haya ese pánico hay que intentar hacer didáctica y hacer explicar, pues mire, pues esto se tiene que solucionar mientras compremos de otras vacunas, compremos la de Johnson, compremos la de no sé qué, e intentar evitar este pánico generalizado que no nos lleva a ningún lado. Estamos en momentos difíciles, lo hemos dicho muchas veces, estamos en momentos donde hay que intentar mantener la tranquilidad, estamos en momentos donde vamos a verlas venir por todos lados, ya no hablamos de política aquí, hablamos un poco en general, estamos en momentos donde es importante tener la mente fría, intentar, como decían de pequeño, pensar 5 segundos antes de decir alguna cosa, aquello de 5, 4, 3, 2, 1, lo digo, porque si no, podemos efectuar movimientos que luego, a la larga, no van a ser positivos. No hay que ponerse nervioso, hay que intentar mantener la tranquilidad. En el caso, ahora que hablamos ya finalmente, porque vamos a cerrar ya, llevamos bastante tiempo, en el caso decimos de Madrid, hay que intentar mantener la calma, van a venir días de mucha intensidad, muchos movimientos que a veces no se van a saber explicar, pero no intentemos tampoco explicar cosas que dan pereza intelectual, piénsenlo fríamente. No todo en la vida tiene una explicación. Una tontería. Todo el mundo, la mayoría de gente, caminamos un pie delante del otro. ¿Alguien se pone a pensar por qué caminamos un pie delante del otro? ¿Por qué hay una distancia de un pie del otro? No. Pues la vida en política es lo mismo. Hay cosas sobre las que no hay que pensar y simplemente hay que preocuparse cuando los detalles escapan un poco de las cosas normales. Y eso sí que hay que hacerlo y en eso vamos a estar siguiendo aquí explicando historias hoy, mañana y los próximos días. Nosotros les vamos a dejar ya hoy, que vamos mucho rato, nos vamos a empezar a mañana por la mañana, como siempre decimos, seguimos.